Bueno, de esta tercera clase de electropatológico, como les decía, veremos crecimientos, tanto auriculares como ventriculares, y veremos bloqueos. Para ver con el primer tema, que es crecimientos auriculares, primero vamos a estudiar la onda P. Recuerden qué representa la onda P, que es básicamente nuestra despolarización auricular. En todo nuestro electro tenemos onda P, QRS y luego tenemos T. Onda P es la primera onda que veremos y es la primera onda que estudiaremos en esta clase. Como les decía, todo en electrocardiograma tiene que ver con vectores, ¿ok? Recuerden que los vectores son estos que podemos usar para calcular el eje eléctrico y nos hablan de cómo se despolariza el corazón. A grandes rasgos, nuestra despolarización inicia en el nodo SA, termina en la punta del corazón, por lo tanto significa que nuestro vector va de arriba hacia la punta. Y así se ve nuestro vector si sumamos toda la despolarización del corazón, ya sea la auricular más la ventricular, más la del septo, toda. ¿Ok? Ese es nuestro vector en general. Recuerden que tenemos ciertos vectores específicamente para la despolarización ventricular, que son los que forman el QRS, en los que se ve más o menos así, y pues el grandote que tenemos de las paredes libres y cada uno sus vectores, y también tenemos un vector para la onda P, es decir, un vector de despolarización auricular. Ese vector es el que están viendo de este lado. Si sumamos ese vector, sabemos que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Es decir, muy parecido a nuestro vector general del corazón. ¿Por qué? Porque inicia desde el nodo SA y termina en el nodo AB, es decir, la electricidad o las cargas iónicas van a recorrer en este sentido. Igual para recapitular, recuerden que un vector tiene sentido, que en este caso es lo que les estaba diciendo, pero aparte de sentido tiene magnitud. ¿Y por qué nos importa la magnitud? Porque es súper importante para crecimientos. Siempre que vean un crecimiento o que les digan, ok, y esto está crecido, ya sea auricular, ya sea ventricular, siempre que vean un crecimiento, significa que su vector tiene más magnitud, ¿ok? Entonces, ¿cómo verías un crecimiento en el electrocardiograma? Pues con más magnitud, en vez de, por ejemplo, esto es hipotético, ¿ok? Pero en vez de una onda P así con poquita magnitud, tendrías una onda P más grande. A eso nos referimos con magnitud y es lo que estará alterado en crecimiento. Si tienes otra cosa alterada que no sea la magnitud, como por ejemplo la duración o como por ejemplo la morfología, es decir, que en vez de una onda P así tengas una onda P así, pues eso ya no tiene que ver con crecimientos porque en crecimientos solo estudiaremos magnitud, ¿ok? Entonces, nuestro vector auricular es este, pero lo podemos dividir en un vector auricular derecho y un vector auricular izquierdo. Tenemos el vector auricular derecho, que es este que están viendo de azul, que baja por el haz de His, bueno, más bien baja hacia el haz de His por los haces internodales, y aquí va a subir para despolarizar la aurícula izquierda. De esto, igual hay otro mini vector por el haz internodal, que va aquí al nodo SA, va hacia acá y baja, pero pues ese lo solemos ignorar un poquito porque es más fácil entenderlo si entendemos que el vector con mayor magnitud o el vector que más nos importa para la despolarización de la aurícula izquierda es el que estamos viendo de acá de rojo, pero que sepan que existen más vectores auriculares, pero para mí y a mi consideración, estos son los más importantes, ¿ok? Dicho esto, igual tenemos la teoría de las camaritas y tenemos la teoría de los electrodos. Supongamos ponemos una camarita aquí y recuerden, las cámaras o los electrodos solo pueden ver dos cosas, si el vector se está acercando, si el vector se está alejando. Si está viendo la cola, es decir, esta cámara está viendo la cola de este lado, eso significa que marcará algo negativo.
si estaría viendo, bueno, si ponemos otra camarita o otro electrodo de este lado y ve que esta flecha se está acercando y ve que esta flecha se está acercando, eso nos marcaría algo positivo, ¿ok? Y así es como nos marca en nuestro electrocardiograma cada onda, porque por ejemplo, supongamos, tenemos, dejen borro esto, tenemos aquí la derivación ABR, que pues siempre les he dicho que ABR lo pones a la derecha y por lo tanto siempre estará negativo. ¿Por qué? Para que sea un ritmo sinusal o porque en un electro completamente normal ABR tiene que ser negativo, pues justo es por el vector de la despolarización auricular. Si empieza aquí nuestro nodo SA y ponemos ABR en el lado derecho, siempre estará viendo la cola. Por lo tanto, siempre va a marcar algo negativo. Entonces, nos estaría representando así nuestra onda P. Igual el QRS, porque recuerden que el vector es igual a este, entonces tendríamos nuestro QRS también negativo. Y ahora en las derivaciones inferiores, que son de 2 de 3 ABF, ahí nos podríamos ir y pondríamos la camarita de este lado y ahí siempre debe estar positivo. ¿Por qué? Porque estaremos viendo siempre la punta de la flecha. Entonces aquí siempre marcará positivo. Pero si dividimos los vectores y si le ponemos un poquito más de atención, si hacemos zoom, podemos irnos a las precordiales, es decir, en B1 y B5 y aquí nos marcará diferentes cosas. ¿Por qué? Porque tenemos dos vectores, el de la aurícula derecha y el de la aurícula izquierda. En B1, es decir, si ponemos una camarita de este lado, lo que estará viendo es que esta punta se está acercando porque lo está viendo como desde abajo, es decir, lo estaría viendo como desde acá y ve a la punta acercarse porque va de arriba hacia abajo y por lo tanto marca una parte positiva, pero está viendo a la punta de la despolarización auricular izquierda alejándose, por lo tanto, va a marcar negativo. No sé si tengo algún electro aquí, pero, por ejemplo, este. Siempre va a tener una parte positiva y una parte negativa en B1, que es como esa cámara en específico, y por eso la onda P siempre la debemos valorar en B1. Entonces, onda P. Y tienen que ver la parte positiva y tienen que ver la parte negativa. Pero ahorita vamos a eso y ahorita les digo qué significa cada cosa, ¿ok? Y por ejemplo, en B5 es como si pusieras la camarita desde este lado y ahí está viendo a la flecha azul acercarse, por lo tanto va a marcar positivo y estás viendo a la flecha roja acercarse, por lo tanto también va a marcar positivo. Y así se forma la onda hasta que deja de despolarizarse y ahí ya vuelve a pues tener una línea isoeléctrica, ¿ok? Entonces esto es de la morfología de la onda P. Generalmente lo que valoras de la parte positiva y negativa de la onda P, lo valoras en B1, como les digo, y la parte de tamaños y medir la onda P la valorarás en D2. Entonces valoramos en B1 y valoramos en D2, ¿ok? Ahora, ¿qué le podemos medir a la onda P? La onda P no debe medir más de 0,12 segundos, es decir, si pasa de 3 cuadritos, porque recuerden que cada cuadrito equivale a 0,04, significa que ya está grande en tiempo y significa que algo está pasando para que esa conducción sea lenta. Y lo que les decía del voltaje, no debe medir más de 2,5 milímetros, es decir, 2,5 cuadritos. Entonces debe medir menos de 2,5 milímetros y menos de 0,12. Y esto de medirlo lo valorarás en D2, ¿ok? Entonces, cuando piensen en una onda P, ¿qué deben ver? En primera, que esté negativa en ABR. ¿Por qué? Por esto. En segunda, deben de medirla. ¿En dónde? En D2. ¿Por qué? Porque ahí se ve mejor. Y pues porque está como más estandarizado. No significa que no puedas medirla en las otras, pero es mucho más fácil en D2. Y por último, ¿qué deben ver?
deben irse a B1 y ahí es donde valoraremos los crecimientos que ahorita les explicaré, ¿ok? Lo siguiente que quería explicarles es que recuerden lo del eje. Les enseñé a calcular el eje eléctrico del corazón, pero bajo este mismo método, bajo esta misma lógica y bajo esta misma mnemotecnia, podemos calcular el eje eléctrico de exclusivamente la onda P. ¿Cómo es eso? Aquí el primer paso es buscar la onda P más plana. ¿En qué derivaciones? En las prefrontales. Es decir, de 1, de 2, de 3, ABF, ABL, ABR. ¿Ok? Luego de que buscas la más plana, te vas a la mnemotecnia y dices, ok, D1 va con ABF, D2 con ABL, D3 con ABR. Y por ejemplo, aquí busquemos la más plana. Bueno, es que este está patológico, pero no sé, la más plana, yo digo que sería mm, pues tal vez D1 diría yo, o incluso ABL. A ver, vamos a ABL, ¿vale? Entonces ABL, en ese electrón específico tenemos la más plana, ¿ok? De ahí decimos, ok, a ABL, ¿cuál le corresponde? La D2. Y aquí ya nos vamos a nuestro eje eléctrico, nos vamos a D2 y decimos que está en 60 grados nuestro eje eléctrico de nuestro vector de despolarización auricular. ¿Para qué queremos saber esto? Pues porque nuestro vector se puede desviar a la derecha y se puede desviar a la izquierda. Si se desvía a la derecha, significa que algo está pasando en la aurícula derecha. Si se desvía a la izquierda, significa que algo está pasando en la aurícula izquierda. Entonces, igual, lo primero que deben hacer si sospechan de algo en la onda P o de que ustedes ven una onda P rara, sáquenle el eje eléctrico bajo este método de, ok, ¿cuál es la más plana? O cuál es la isodifásica, si es que se viera isodifásica, pero más fácil es cuál es la más plana, me voy a la perpendicular y pues ya veo en el eje cuál es, ¿ok? De aquí de D2 pues me fui porque estaba positiva, entonces nos vamos al positivo de D2 y es el 60 grados. Si ese D2 hubiera estado negativo, que no es tan probable, pues el eje estaría en 120 grados, ¿ok? ¿Alguna duda de esto del eje eléctrico? Igual ahorita los estaremos sacando, entonces pues no se preocupen por eso. Vale. Ahora, tenemos los crecimientos auriculares y vamos a empezar con el de la aurícula derecha, ¿ok? Recuerden, crecimientos auriculares o crecimientos como tal siempre significará más voltaje. ¿Y cuál es el vector que representa nuestra aurícula derecha? Este azul. Entonces, en vez de tener este vector chiquito, tendremos un vector enorme y pues tendremos un vector con mayor magnitud, ¿ok? Tenemos aquí los criterios de hipertrofia de la aurícula derecha y pues vamos a analizarlos, ¿va? Primero nos dice una onda P picuda o conocida como P pulmonale, es decir, una onda P con altura de más de 2.5 milímetros en D2. ¿Por qué en D2? Pues porque ahí es más fácil valorarlo y como les decía, tiene que medir menos de 2.5 milímetros. Entonces nuestra onda P en D2 estaría algo así, ¿ok? Bueno, incluso un poquito más grande. Pero bueno, más de 2 cuadritos y medio, supongamos 3 cuadritos. Entonces esta sería una onda P sugerente de crecimiento auricular derecho, ¿vale? Ahí ya tenemos un criterio. Luego dice componente positivo de P en B1 y B2. Ahora, bueno, con una altura de más de 1.5 milímetros en B1. ¿A qué se refiere esto? A esto que les decía de los vectores. Si ponemos un electrodo aquí en B1 y ponemos un electrodo acá en B5, B6, esta camarita lo que estará viendo es que primero se acerca y nos crea un componente súper positivo, es decir, súper grande, pero nuestro componente negativo estará normal.
que es este componente de que se está alejando el vector de despolarización izquierdo. ¿Y por qué estará normal? Porque en este caso hipotético no tenemos nada en la aurícula izquierda, entonces ese está completamente normal. ¿Qué vamos a medir? El componente positivo en B1. Es decir, supongamos nuestro electrodo viene por acá, nos vamos, marcamos una línea por acá y lo que medimos es esta parte, ¿ok? Y lo negativo, pues eso lo dejamos de lado por el momento. Pero medimos esta parte porque justo es de nuestro vector de despolarización de la aurícula derecha, ¿vale? Ahora, más de 1,5 milímetros, pues queda muy claro, es decir, si nos vamos a B1, B2 y tenemos que mide, no sé, dos cuadritos del componente positivo y el negativo, pues mide uno, pues así se ve muy sugerente de hipertrofia de la aurícula derecha. Recuerden, este es de D2 en el que mide más de 3 cuadritos y este del componente positivo es en B1, ¿ok? Entonces, ¿dónde revisan la onda P? B1 y D2. Y por último, tenemos que el eje de la onda P esté hacia la derecha, es decir, mayor a 75 grados. Es decir, estaría hacia acá. Generalmente con el eje de las aurículas o con el eje de despolarización somos un poquito más estrictos que con los ventrículos porque recuerden que el eje normal del corazón o el eje eléctrico va entre 0 y 90 grados, ¿ok? El eje normal de nuestra aurícula solemos decir que va aproximadamente entre 20 grados y entre 60 más o menos. Entonces, esto es lo que decimos que es normal. Si está ya más hacia el 90, eso ya es anormal y ahí ya estaría hacia la derecha. El criterio es que esté mayor a 75, lo cual también sería sugestivo de crecimiento auricular derecho. Ahora, que tengas un criterio, pues no significa que tengas crecimiento auricular. No suelen ser tan sensibles ni tan específicos, suelen estar como en un 50% de sensibilidad y especificidad los criterios, pero si los sumas todos, si tiene todos los criterios, ahí ya puedes asegurar un poquito más que en efecto ese paciente tiene crecimiento auricular derecho, ¿ok? Ahora, tenemos el crecimiento auricular izquierdo. Si les decía que el primer vector, el azul, pues, significa la despolarización de la aurícula derecha, tendremos el de despolarización de aurícula izquierda en crecimiento auricular izquierdo súper agrandado, ¿vale? Ahora, este vector decimos que va hacia atrás, va hacia la izquierda y va de abajo hacia arriba. Y es lo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Qué pasará o cuáles son los criterios? Pues vamos a analizarlos. Primero tenemos una onda P ensanchada, es decir, una duración de más de 120 milisegundos. Y ustedes me dirán, ¿por qué está ensanchada si el crecimiento tiene que ver con magnitud? Cuando la aurícula izquierda, y también puede ser en la derecha, pero no lo tomamos como criterio, pero cuando la aurícula izquierda tiene mayor masa y necesita despolarizar más masa, eso tardará muchísimo más en despolarizarse que una aurícula normal. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a más terreno, tiene que llegar a más superficie y por lo tanto tarda más. Es decir, nos vamos a ir a D2 de nuevo y durará más de 120 milisegundos. Supongamos aquí pongo D2 y dura más de 3 cuadritos, ¿ok? Bueno, ahí son como exactamente 3, pero supongamos se ve así nuestra onda, que dura 3 y cachito, ¿vale? Eso es sugerente de, pues, crecimiento auricular izquierdo, ¿vale? Lo siguiente es una muesca en D2, que es conocido como pemitrale. Una pemitrale se ve exactamente así, que baja un poquito y vuelve como un sombrerito o como lo quieran ver. ¿Y por qué se ve así? En primera, por el ensanchamiento de más de 120 milisegundos.
Y en segunda, por cómo están los vectores. Lo ponemos en D2 y vemos que primero se acerca el vector, vemos que luego se aleja el vector rojo, pero recuerden que, bueno, esto es lo que se aleja, ¿ok? Esto se aleja el vector, esto se acerca el vector, eso de despolarización derecha, y este que está acercándose es porque les dije que venía aquí un haz internodal y ese generaba un vector hacia abajo. Ahora, en una hipertrofia, hace más trabajo tu corazón, necesitas enviar más carga hacia ese haz internodal y por lo tanto, aparte de tener este vector rojo agrandado, tienes otro vector que va hacia abajo. Y ese vector que va hacia abajo, en D2, se ve como que se estuviera acercando al electrodo. Y por lo tanto, tienes esta onda positiva porque ese vector se está acercando, ¿vale? Y pues así tienes esto que conocemos como P mitrale. Y específicamente en D2. Ahora, tenemos la onda P con parte negativa profunda y ancha de más de 40 milisegundos. Y esto lo vamos a valorar en B1, que es donde podemos ver la parte positiva y la parte negativa, ¿ok? Aquí ya había dibujado B1 y vemos la parte positiva, normal, pero vamos a ver que esto va a medir más de un cuadrito, es decir, más de 40 milisegundos. Y vamos a ver que esto también estará agrandado, pero pues eso lo usaremos para el índice de Morris que tenemos de este lado, ¿ok? Entonces vemos que esto está ensanchado de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos más masa y tardamos más en despolarizar esa parte. Y el índice de Morris, que igual lo veremos en B1, verá la duración en milisegundos, es decir, aquí sería 40 milisegundos por la profundidad en milímetros, es decir, en cuadritos. Entonces multiplicas el 40 por 1 de profundidad que tiene este aproximadamente y ya tienes 40 por 1 igual a 40 y pues así lo sacas. Decimos que es sugerente cuando es mayor de 40 milisegundos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, es sugerente de hipertrofia auricular izquierda porque el índice de Morris sale mayor a 40 milisegundos. Y pues ese es como lo más objetivo que pueden usar para el crecimiento auricular izquierdo, ¿vale? Y esto es todo de crecimientos auriculares. Les puse esta imagen para que lo analicen y para que vean más o menos lo de los vectores, en el que el normal en D2 pues se ve pues normal, sin componente positivo ni negativo, y en B1 igual se ve dentro de su normalidad, pero con componente positivo y negativo. Pero como pueden ver, ninguno está agrandado, están más o menos del mismo tamaño, tanto lo positivo como negativo. Significa que el componente positivo de la aurícula derecha está normal y el componente negativo de la aurícula izquierda está normal. Ahora, tenemos la hipertrofia auricular derecha, en el que se agranda el componente positivo. ¿Por qué? Porque es quien está representando o es el vector que está representando nuestra despolarización auricular derecha. Y pues tenemos el componente de la aurícula izquierda normal, ¿vale? Aquí tenemos picudo el componente positivo. ¿Por qué? Porque es una despolarización como anormal. Y igual lo tendremos agrandado. Recuerden que deben medir todo. Y el componente negativo lo tendremos normal. Tenemos la hipertrofia auricular izquierda, en donde estamos viendo nuestra P mitrale, que ya les expliqué por qué sucedía. Y aquí tenemos ensanchado el componente negativo y también tenemos un poquito, pues con mayor amplitud negativa, el componente negativo. Y por último, este tiene los dos y lo pueden ver muy fácil. ¿Por qué? Porque la P mitral se ve acá, pero tiene muy agrandado la parte positiva de la P mitral. Entonces ahí podemos decir, ok, tiene P mitral, pero está grande la parte derecha, por lo tanto es tanto izquierdo como derecho. Y podemos decir que está picuda la parte de la aurícula derecha, por lo tanto
Eso significa que está alterado lo derecho, pero también está agrandado en tiempo, en milisegundos, la parte negativa en V1 de la aurícula izquierda y seguramente también está en amplitud, ¿ok? ¿Alguna duda de esto? De este no les conseguí como algún electro bonito real que se viera. Ah, les iba a decir el otro día la página, ahorita se las mando por WhatsApp, pero de donde saco los electros se llama Campus Cardio. Tiene como 100 electros y te explica todo muy bonito, entonces podrían usarlo para practicar. La verdad que está muy padre. Pero bueno, si no hay dudas, veamos crecimientos ventriculares, ¿vale? Que de este sí les conseguí electros. De crecimientos ventriculares, pues igual, todo tendrá que ver con amplitud, ¿ok? Ahora, primero empezaremos con el crecimiento del ventrículo derecho. Y recuerden, tenemos nuestros vectores y si sumamos nuestros vectores ventriculares, dará algo así, ¿vale? Que es el de mayor amplitud. También tenemos el vector septal, que pues es el que va hacia acá. Y tenemos el vector de las paredes, que es el que va hacia arriba. Así se ven nuestros vectores normales del corazón, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el crecimiento ventricular derecho? Necesitarás más energía para despolarizar esta parte. Entonces, aparte de estos vectores o sumado a estos vectores, tendrás primero que este vector se va a ir más hacia la derecha, ¿ok? Por lo tanto, nuestro eje eléctrico se va a desplazar más hacia la derecha y lo tendremos entre 90 y 150, que sería de este lado. Ahora, del ventrículo derecho tendremos una R dominante en V1, una S profunda en V5, V6. ¿A qué nos referimos con una R dominante en V1? Es decir, mayor de 7 milímetros. Veamos por qué es esto. Tenemos que ponemos V1 de este lado y V5 y V6 de este lado. Recuerden, tenemos Q, tenemos R y tenemos S. Q siempre será la primera deflexión negativa y la característica de R es que siempre será la deflexión positiva. Si no tenemos algo positivo, no tenemos R, ¿ok? Generalmente, como que es medio, o lo suelen medio confundir porque pues luego no hay Q o luego es un complejo RS, pero eso es completamente normal según la cara que estés mirando, pero con que sepan que R es la positiva, siempre. Si no hay positiva, no hay R, ¿ok? Y S es la negativa después de R. Es decir, si no tenemos R, no vamos a tener S, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un complejo RS sería algo así, y pues ahí no tendríamos Q, porque nos iríamos primero a la positiva, es decir, directamente a la positiva, ese sería un complejo RS. Hay complejo RSR, que sí es patológico, que pues cuando tenemos dos positivas, a las dos la llamamos R, y pues así, ¿ok? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esto es lo que se ve alterado en los crecimientos ventriculares. Primera pregunta, ¿dónde vemos los crecimientos ventriculares? En las precordiales, es decir, de B1 a B6. Ahora, generalmente nos solemos ir a los extremos, tanto B1 como B6. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que B1 siempre lo ponemos en el lado derecho de nuestro corazón, entonces es como si estuviéramos poniendo la camarita de este lado. Y pues B5, B6, específicamente B6, es la extrema izquierda. Entonces es como si pusiéramos la camarita de este lado, ¿ok? Ahora veamos qué nos está diciendo. Una R dominante en B1. ¿Por qué hay una R dominante en B1? ¿Qué significa literalmente que la R esté grandota? Ahora, quitemos esto.
Si este lado está hipertrofiado y necesitas más voltaje para lograr despolarizar eso, todo tu voltaje estará desviado hacia acá. Por lo tanto, la flecha estará desviada hacia acá y por lo tanto, esta cámara B1 la verá positiva. Y a eso nos referimos con una R dominante o una R muy grandota. S profunda en B5 y B6 igual tiene lógica, porque si tienes este vector desviado hacia acá, verás que se está alejando tu vector, verás la cola del vector y por lo tanto esto nos marcará algo negativo o algo mucho más negativo. Y por eso tendrás una S profunda, ¿ok? Y lo podemos ver acá. Nos podemos ir a B1, en donde está gigante la R y pues ahí definitivamente está mayor a los 7 milímetros que nos dan de criterio. Nos podemos ir pues a B6. Bueno, aquí no se ve tanto, ¿no? Pero igual esta parte está crecida. Y B5 igual. Y así, ¿no? Y esto por cómo se está despolarizando y pues por cómo hacia dónde se está dirigiendo el vector, ¿vale? Ahora, tenemos este índice que es el índice de Cabrera y es como el que más se usa para crecimiento del ventrículo derecho. Eh, es bajo la misma lógica que les expliqué, pero esto más estandarizado. Nos dice que nos sumemos la profundidad de S en B1 más la altura de R en B5 o B6, la que esté más alta. Entonces, nos vamos a la profundidad de S, que justo como se toca con la otra, pues no se ve tanto, pero pues supongamos este es un cuadrito. Pues sí, esa sería la más grande, o incluso esta, ¿no? Dos cuadritos, es decir, 2 milímetros. Y lo sumamos con la altura en B5 y B6 de R, que pues esa sí la veremos un poquito más grande. Entonces, ay, está difícil, pero aquí serían 5, aquí serían 10, aquí serían pues 18, serían más o menos 20, ¿ok? Generalmente el criterio depende si es hombre, depende si es mujer. Nos salió 20, aquí está en más de 35, pero que no cumple el criterio no significa que no tenga crecimiento del ventrículo derecho, porque como les dije, no son lo más específico y ahí es donde lo integramos. ¿Por qué? Porque, ok, ustedes dirán no tiene el criterio, pero definitivamente pueden decir que el vector se está acercando hacia nuestra derecha. Si sacamos el eje, podemos decir que tenemos un eje más desplazado hacia la derecha. Y pues aparte, aunque no entre en el criterio de, este es de hombres, el de más 35 milímetros, aunque no entre en el criterio, pues tendríamos que ver las patologías de nuestro paciente, de que, ok, si tiene hipertensión pulmonar, si tiene cualquier cosa, y así lo integramos con la clínica, porque en este caso y este electrocardiograma, aunque no cumple el criterio, sí tiene crecimiento del ventrículo derecho. ¿Por qué? Por la integración de todo lo demás, ¿ok? Y pues eso sería de ventrículo derecho. Y vamos con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Primero, eje desviado entre 0 y 30, pues significa que estamos desviando el eje hacia la izquierda, es decir, nuestro vector va un poquito más hacia la izquierda porque necesita despolarizar más hacia ese lado. ABF negativa y ABL positiva. Esto porque recuerden que si nos vamos al positivo de ABL, vamos a estar en menos 30. Y si nos vamos al positivo de ABF, vamos a estar a 90. Entonces eso va más hacia eje eléctrico de que tiene que estar a fuerzas de este lado. ¿Por qué? Porque si estuviera hacia acá, pues ya no tendría sentido. Nuestro vector se estaría yendo hacia la derecha y significa o significaría
que nuestro ventrículo derecho estaría necesitando más energía. Entonces eso tiene que ver más con nuestro vector de despolarización y pues calculando el eje sacamos ese criterio. Lo siguiente es una S profunda en B1 y una R alta en B6. Esto pues es lo contrario a lo del otro crecimiento y lo podemos ver acá. S profunda en B1 y R alta en B6, ¿ok? Pero pues ahorita voy con esto. Y eso lo podemos, pues igual que con el ventrículo derecho, estandarizar. Este es el índice más usado. Hay muchísimos, como el de Cabrera, como este, pero este es el que tiene más sensibilidad y más especificidad. Y pues a lo que estuve rotando ahí en el Chávez es lo que se usa más, ¿ok? Nos dice que sumemos la S en B1, la R en B5 en B6 y que nos debe dar más de 35. A ver, vamos a sumarla. Mm, incluso en B2, que sería como la más grande. Serían 5, 10, 15 y por acá 2, ¿no? 17. Y de este lado sería 17 más 5, 10, 15, 20, 23. O sea, tendríamos muchísimo más de 35. Serían 42, si no me equivoco. Y pues ahí ya cumpliríamos el primer criterio de Sokolov-Lyon, ¿ok? Y la otra sería una R en ABL mayor de 11 milímetros. Entonces nos vamos a ABL y contamos los cuadritos, ¿no? Que aquí ya tenemos 10 y pues aquí 12 y como por acá 13. Entonces ese criterio también lo cumplimos. Entonces este es sugerente de crecimiento del ventrículo izquierdo. Ahora, lo otro es un plano de transición a la derecha. Y ustedes me dirán que es un plano de transición. Tenemos aquí las precordiales, ¿ok? De estas, pues recuerden, en una situación normal, así se ve en un electro completamente normal. Tenemos que empieza con B1 negativo, B2 un poquito menos negativo y más positiva. Aquí en B3 y B4 tenemos aproximadamente lo mismo de positivo que lo mismo de negativo y hasta B5 y B6 se va haciendo más positivo. ¿Esto por qué? Por el vector normal que va hacia abajo y va hacia la izquierda y ponemos B1, ponemos B6 y vemos que en B1 veremos negativo y en B6 veremos positivo y entre todas estas, B3, B4, B5, pues es donde se estará positivizando de derecha a izquierda, ¿ok? Ahora, ¿qué es el plano de transición? Es esto. En B3 y B4 debe estar aproximadamente lo mismo de positivo que lo mismo de negativo. Es decir, debe de estar isodifásico. Y esto es lo que conocemos como el plano de transición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso nos dice que tenemos un plano de transición a la derecha. Y lo podemos ver acá. A la derecha significaría que estaría por B1 o B2, ¿ok? Y es lo que estamos viendo. Aquí está más o menos igual de negativo que acá. Incluso este no está tan hipertrofiado porque pues está en B3 incluso. Y en B1 sí está más negativo, ¿no? Entonces nuestro plano de transición está en B2, B3. Significa que está desviado hacia nuestra derecha, lo cual es sugerente de crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Por qué sucede esto? Pues porque como está el vector tanto hacia la izquierda, B6 es muy positivo, por lo tanto ahí definitivamente no se puede generar el plano de transición. B5 sigue siendo muy positivo, B4 sigue siendo muy positivo, bueno, que aquí incluso sí se ve medio isodifásico, pero en estas es donde empezamos a tener el plano. Y esto igual lo podemos hacer con la del ventrículo derecho. Aquí tendríamos un plano,
de transición a la izquierda, ¿ok? Y pues esto, ¿por qué? Porque en este caso en B1 y B2 lo tenemos muy positivo. Y miren, aquí sí se ve muchísimo más. B5 está igual de la parte positiva que negativa, por lo tanto ahí tenemos la isodifásica, incluso en B6 está igual la parte positiva que negativa, y pues ahí tenemos nuestra isodifásica, por lo tanto nuestro plano de transición está hasta B5 y B6, es decir, hasta la izquierda. Y pues así igual pueden guiarse. ¿Cómo sospecharía yo o qué hago yo cuando veo crecimientos ventriculares? Literalmente me voy al plano de transición, a ojo de buen cubero digo, ok, la isodifásica está hasta acá, está hasta la izquierda, seguramente es derecho. O me voy, ok, la isodifásica está a la derecha, seguramente es izquierdo. Y ahí ya digo, ok, eso pues me dirige hacia que seguramente tiene algún crecimiento, le saco el eje y veo los criterios y saco pues lo que considere necesario, ¿no? No es como que deban sacarle todo a cualquier electro, si quieren sí para practicar, pero pues deben hacer las cosas como más dirigidas y lo primero en lo que yo me fijo para crecimientos ventriculares es en el plano de transición porque es como lo más rápido y más fácil y no tienes que andar contando cuadritos. Y lo segundo, pues el eje, ¿no? Si tienes un eje desviado, nunca lo ignoren, siempre significa que algo está pasando ahí y lo más probable o lo más o lo que tiene más prevalencia, pues son los crecimientos. ¿Por qué? Por el remodelado por hipertensión o por los remodelados por insuficiencia, incluso por hipertrofia ventricular. Pues todo eso, pues es como lo más prevalente y lo que podrían pensar, ¿vale? ¿Alguna duda de crecimientos? ¿No? ¿Todo bien? Va. Vamos con bloqueos de rama. Vale, todo bien. Bloqueos de rama, ¿a qué nos referimos con las ramas? Nos referimos a las de His. El las de His lo dividimos en dos ramas. Nos dividimos en una rama izquierda y lo dividimos en una rama derecha. ¿Vale? ¿Qué es un bloqueo o cómo se produce un bloqueo? Literalmente cuando una rama deja de funcionar. Si deja de funcionar la rama izquierda, ya sea que deje de funcionar una arteria y se necrose este tejido en específico, o por alguna lesión se lesione la rama izquierda, pues decimos que tenemos un bloqueo de rama izquierda. Si se lesiona la rama derecha, decimos que tenemos un bloqueo de rama derecha. A grandes rasgos y a mucha lógica, ¿cómo funcionan los bloqueos? Pues si bloqueamos la rama izquierda, nada estará pasando de electricidad hacia nuestro ventrículo izquierdo y quien nos va a ayudar es el ventrículo derecho, pasando la electricidad hacia este lado. Por lo tanto, tendremos un vector que pasa de derecha a izquierda. Si tenemos un bloqueo de rama derecho, nuestro ventrículo izquierdo pasará la electricidad hacia acá y tendremos un vector que vaya de izquierda a derecha. Y pues así podemos como analizar todo y así lo tenemos a grandes rasgos, ¿ok? Primero iniciaremos con el bloqueo de rama derecha. Les puse de este lado nuestros vectores normales, en el cual tenemos primero el del septo, tenemos el de nuestras paredes y tenemos el de nuestra base, ¿vale? Esperen, dejen conecto mi compu. Ya, tenemos el vector del septo, tenemos el vector de las paredes y tenemos el vector de la base. Ahora, el primer vector que se afecta en bloqueos de rama es el del septo. ¿Por qué? Pues porque el haz de His está en el septo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con este vector? Desaparece completamente. Por lo tanto, primera característica de los bloqueos de rama, tanto izquierdo como derecho,
no tendremos el primer vector, es decir, no hay vector septal. ¿Ok? Ahora, la segunda característica, tanto de bloqueo de rama izquierdo o como de bloqueo de rama derecho, y es lo primero que deben de ver o lo primero que pues se dan cuenta y dicen, ok, y esto seguro es bloqueo de rama, es el QRS ensanchado. ¿Y a qué nos referimos a un QRS ensanchado? Decimos que es más de 120 milisegundos. Ahora, ¿por qué se ensancha un QRS o por qué sucede esto? Supongamos bloqueo la rama izquierda, ¿ok? Bueno, la rama derecha. Esa rama está bloqueando, nada le está llegando a nuestro corazón de este lado. Nuestras células igual necesitan despolarizarse, pero pues no están recibiendo electricidad porque toda esta rama está bloqueada, ¿ok? Toda esta rama se murió. ¿Qué hará el otro haz de Higgs o qué sucederá? El haz de Higgs no puede crecer, entonces no es como que pueda mandar ramas hacia acá. La parte izquierda no es como que pueda generar miles de ramas hacia todo este lado, sino que lo que va a hacer es mandar las señales a su ventrículo, hacia sus células, y estas células lo van a mandar hacia este lado, pero pues obvio lo mandan muchísimo más lento porque tienen muchísimas menos uniones tipo gap y porque no son células especializadas en conducir electricidad. Si no son células especializadas en conducir electricidad, como sí lo es el haz de His y las fibras de Purkinje, que no están funcionando en este caso, lo van a conducir muchísimo más lento y por lo tanto tendremos una conducción más lenta y es a lo que decimos que es un QRS ensanchado. Y lo podemos ver tanto acá, que si pueden ver, está súper ensanchado de este lado, como de este lado, que si pueden ver, está súper ensanchado. Entonces, lo primero que se fijan o lo primero que quiero que piensen cuando les diga bloqueo de rama es que váyanse a que el QRS esté ensanchado, sí o no. ¿Ok? Hay bloqueos completos y hay bloqueos incompletos. Los bloqueos completos tienen el QRS ensanchado. Los bloqueos incompletos, pues significa que una mini parte de la rama sigue funcionando y que esa parte está conduciendo. Entonces, ¿conduce peor? Sí, pero pues el QRS no se ensancha porque sigue funcionando esta parte que sí está especializada en conducir electricidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre bloqueo de rama completo e incompleto? El QRS, ¿ok? En el completo, pues el QRS está muy ensanchado y en el incompleto puede no estar ensanchado y solo tener lo demás, ¿vale? Lo siguiente que tenemos es lo que conocemos como complejo polifásico en B1 y B2, ¿ok? Primero se los leeré y ahorita les digo qué significa cada uno. Luego es el S empastado en B5 y B6, que es lo que les digo que está ensanchado, es lo mismo. Un eje a la derecha y una onda T opuesta al QRS, ¿vale? Ahora sí, analicémoslo. Supongamos se bloquea nuestra rama derecha. Esta rama nos sirve y ponemos los electrodos B1 y B6. Y pues acá B2, B3, B4, B5. Si no sirve esta rama, generaremos un vector que estará mandando el ventrículo izquierdo, la despolarización hacia la derecha para ayudarlo. Entonces, ¿qué vamos a ver en este caso? Vamos a ver que en B1, nuestro QRS, aparte de estar ensanchado, estará positivo. ¿Por qué? Pues porque nuestro vector se está acercando y pues veremos que en B5, B6 nuestro vector estará negativo. En bloqueo de rama derecha, la verdad que luego no cambia tanto, pero pues aquí sí se ve, ¿no? De que B1 positivo, aparte de estar ensanchado, y B5, B6, pues les digo, no se ve tanto porque la rama derecha no es tan importante como la izquierda, pero sí lo podemos ver como un poquito más negativo, ¿no? La otra característica es que generan problemas en repolarización. Aquí, y esto sí grábenselo,
Pues siempre, siempre, siempre en bloqueos de rama la T será opuesta al QRS. Es decir, si tienes un QRS positivo, tendrás una T negativa. Si tienes un QRS negativo, tendrás una T positiva. Eso nunca va a cambiar, eso igual apréndanselo y eso igual es algo que se ve súper fácil. Lo podemos ver acá, QRS positivo, T negativa, positivo, negativa, y pues positivo, bueno, más bien este que es como negativo, nuestra T positiva, ¿ok? Entonces eso es lo primero, ¿no? De que generamos en B1 positivo porque se está acercando nuestro vector y en B6 negativo porque se está alejando nuestro vector. Ahora, ¿qué morfología nos va a dar o cómo se conoce eso? Lo de S empastada en B5 y B6 significa que tenemos primero la R, que pues es una R ensanchada, pero más allá de eso no tiene una morfología rara. Y lo de empastado significa que está irregular y significa que está ensanchado, que esta sería la S. Y lo podemos ver acá. Si pueden ver, nuestra S está toda movida y toda ensanchada y nuestra pues R está normal. Aquí en B5 y B6 tenemos nuestro R normal, no se ve la Q tanto, pero tenemos Q normal, R normal y S alterada, ¿ok? Y pues es lo que nos está dando lo negativo y es lo que nos está dando pues el patrón en B5 y B6 y el patrón más característico que es conocido como patrón en orejas de conejo, que es esto que conocemos como complejo R, R'. ¿Por qué? Porque recuerden que R es la onda positiva, ¿ok? Y en este caso tenemos dos ondas positivas. ¿Por qué sucede esto? Porque se forman otros vectores. Recuerden, tenemos los vectores normales, tenemos el vector de Q, que como les digo, pues aquí está completamente desaparecido. Incluso acá lo pueden ver. Q, que es esta chiquita, que pues, bueno, más bien ese es R. No hay Q, de hecho. Q no hay, acá tampoco hay Q, acá tampoco hay Q. Entonces, primera característica, el vector de Q desaparece. Tenemos el vector 2 que pues ese es relativamente normal. ¿Por qué? Porque está bloqueada la parte derecha y ese es más como de ventrículo izquierdo. Tenemos nuestro vector 3 que pues sería un vector extra, lo pondré de color rosa, que pues es este vector que les digo que va de izquierda a derecha y generado por la rama izquierda y por el ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Para qué? Para ayudar al derecho. Entonces tenemos nuestro vector 3 y pues tenemos nuestro vector 4 que va a la base, que ese tampoco está alterado. Entonces, supongamos, ponemos un electrodo de este lado, tenemos que si no está nuestro vector septal, el primer vector positivo que estamos viendo es la primera onda positiva. Luego veremos un vector negativo, que es el de la base, que se está alejando. Es como si nuestra cámara estuviera acá, ¿ok? Tenemos el vector negativo, que es el de la base, y tenemos el vector extra que estamos generando, que es este, y el cual también veremos positivo. Y así es como se forman esto que son como las orejas de conejo y el patrón que tenemos de orejas de conejo. Ciertamente no siempre se ve el patrón, no siempre es fácil verlos. Aquí se ve muy bonito. Vean las orejitas de conejo generado por ese vector. También se ve acá que tiene una mini oreja y la otra enorme, pero también se ve. Y también se ve acá en ABF. ¿Por qué? Porque pues lo estás viendo tanto ABF como D2, como B1, como B2, lo estás viendo desde la derecha y por lo tanto tenemos el patrón R, R', ¿ok? Y pues eso, tenemos el complejo polifásico en B1, B2, que es lo de R', tenemos la S empastada en B5 y B6, que es esto,
Y tenemos nuestro eje a la derecha. Si sacamos a este nuestro eje, pues de nuevo, ¿no? Nos vamos a la más isodifásica, que aquí está difícil verlo, pero yo diría que es D3. Entonces nos vamos a D3 y decimos, ok, en D3, ¿cuál es nuestra mnemotecnia? Nos tenemos que ir a ver a ABR. Entonces nos regresamos a ABR y decimos ABR está positiva o negativa y está negativa en este caso, ¿ok? Entonces nos regresamos acá y decimos, ok, ABR negativo está en menos, bueno, negativo, ajá, pues en -150. Bueno, es que no, porque negativa sería la otra, ¿no? Pero es que está difícil ver el isodifásico porque, pues como está alterado por el bloqueo de rama, porque ahí nos estaría diciendo que estaría a la izquierda, ¿no? Porque estaría en +30, pero pues nuestro eje tiene que estar a la derecha, ¿ok? Si no, aquí nuestro eje o nuestra isodifásica sería ABF y pues ahí ya sí nos diríamos de que D1 está positivo, nuestro eje está a la derecha, ¿vale? Pero yo creo a este sí le tendríamos que sacar el eje como más específico con nuestros grados y todo eso, pero recuerden, eje a la derecha. ¿Por qué? Porque nuestro vector va hacia la derecha, ¿vale? Entonces ese es bloqueo de rama derecha. Y tenemos el bloqueo de rama izquierda. Bloqueamos esta rama y por lo tanto el ventrículo derecho nos ayudará y mandará electricidad hacia nuestro ventrículo izquierdo y por lo tanto generamos un vector de derecha a izquierda, ¿vale? De nuevo, no hay vector septal, desaparece este, QRS ensanchado, que pues como les digo, porque hay una conducción errónea, una conducción que no debe ser, una onda R ancha en B5-B6, una onda S ancha en B1-B2, el eje a la izquierda y la onda T opuesta al QRS. Lo de la onda T tampoco cambia, entonces, ¿cómo pensar en un bloqueo de rama, un QRS ensanchado y una onda T opuesta al QRS en todas las derivaciones o en la mayoría, ya sea B1, B2, B5, B6 al menos? Y pues así ya pueden decir, ok, este tiene un bloqueo de rama y ya luego se van a ver si es izquierdo o si es derecho. ¿Qué sucede acá? En este caso, pues tenemos un nuevo vector que está yendo hacia este lado, ¿ok? Entonces, el primer vector que ves, si no tenemos vector septal, pues va a ser nuestro vector de las paredes, que se estaría alejando. Entonces, tenemos este vector y tenemos el otro vector nuevo, que como sucede al mismo tiempo que este, casi casi, pues está sumándose a este y por lo tanto, ves esto ensanchado que se está alejando en B1 y ves un patrón como de corona. ¿Qué sería esto? ¿Ok? Ese no siempre se ve, lamentablemente, pero pues sí lo podemos llegar a ver. La onda T opuesta, es decir, si este es negativo, este es positivo, y pues igual acá, ¿no? De que tenemos nuestros vectores, aquí se está acercando el vector, porque estaríamos poniendo la cámara de este lado, estamos viendo estos dos, por lo tanto se suman, pero como el vector va hacia un lado que, bueno, más bien se transmite a través de las células musculares cardíacas, no a través de las de His ni las fibras de Purkinje, porque no están funcionando, pues este estará ensanchado y esto será irregular. Y pues esta onda, bueno, la dibujé mal, pero debería ser opuesta, ¿ok? Y lo podemos ver acá, como les digo, lamentablemente no siempre tenemos esto de la coronita, pero podemos irnos con que está ensanchado, con que tenemos la T opuesta, esto ensanchado, la T opuesta, esto ensanchado, la T opuesta, y así. Y pues igual, si aquí está negativo predominantemente y aquí está positivo predominantemente, significa que nuestro vector está yendo hacia este lado, ¿ok? Hacia acá.
y por lo tanto significa que la rama que no está sirviendo es la izquierda, por lo tanto el derecho está generando vector de derecha a izquierda. ¿Ok? Y pues así vemos los criterios. Entonces apréndanse este, es rama izquierda, que pues les digo, no tiene un patrón tan característico o que aparece tanto como el de rama derecha, pero pues sí es distinguible por el QRS y por hacia dónde va el vector, es decir, entre B1 y B6, y el de rama derecha, que igual lo pueden ver hacia dónde va el vector, es decir, está más positivo acá y más negativo acá, y pues aquí sí tenemos los patrones de la S empastada y de las orejitas de conejo, ¿ok? ¿Alguna duda de bloqueos? ¿No? ¿Todo bien? Va. Y por último, tenemos los bloqueos atrioventriculares. Y recuerden que nuestro sistema de conducción inicia en el nodo SA, va hacia los internodales y aquí en el nodo AB es como el paso limitante para despolarizar nuestros ventrículos, ¿ok? Entonces, SA se encarga de las aurículas y para que SA se encargue de los ventrículos debe pasar por el nodo AB, es como nuestro guardián o nuestra puerta, por así decirlo, pero debe pasar por el nodo AB, ¿ok? ¿Qué es un bloqueo AB? Es cuando nuestro nodo AB conduce más lento o de plano no conduce. Pero siempre, siempre, siempre es un problema en nuestro nodo AB. Aquí tenemos nuestro potencial de acción atrioventricular o del nodo AB. Y pues recuerden, ¿no? Que inicia por un canal de sodio llamado tipo IF, tipo FONI, tipo HCN. Ese canal se abre, deja entrar calcio por este canal que conocemos como canal de calcio tipo T. Tenemos el canal de calcio tipo L, que igual deja entrar calcio. Y pues tenemos que al sacar potasio, tenemos la fase 3 de repolarización y se repite, ¿ok? Lo importante de esto, lo importante de acá, es si le hacemos zoom a estos dos canales. Este verdecito es una representación del canal de calcio tipo T, pero también pues es del canal de calcio tipo L, pero lo estudiaremos con el tipo T, ¿ok? Tenemos dos situaciones. Tenemos un periodo refractario absoluto y tenemos lo que conocemos como periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto es esta parte del ciclo o esta parte de nuestro potencial de acción en donde no podemos generar otro potencial de acción. Y el periodo refractario relativo es donde sí podemos generarlo, pero necesitamos muchísima más energía para generar un potencial de acción. ¿Ok? ¿Y por qué sucede esto? Esto es por los canales de calcio tipo T y por los canales de calcio tipo L. Primero tenemos el reposo. Si le hacemos suma a nuestro canal, tiene dos compuertas. En reposo tenemos una compuerta cerrada, que es la compuerta de activación, y tenemos una compuerta abierta, que es la compuerta de inactivación. Pero pues aquí el canal está cerrado, ¿ok? Tenemos la despolarización, que en este caso tenemos nuestra compuerta de activación abierta y tenemos nuestra compuerta de inactivación abierta. Y por último tenemos la fase de repolarización, en donde tenemos nuestra compuerta de activación abierta, pero tenemos nuestra compuerta de inactivación cerrada.
Ahora, ¿cuál es la diferencia o de qué sirve que nuestro canal tenga dos compuertas? Es porque la de inactivación no responde a voltaje. La de activación sí. Es decir, si tú mandas un estímulo cuando ésta está cerrada, ese estímulo va a ser ignorado y el nodo AB no va a conducir eso. Va a decir, no, no me molesten, yo no voy a trabajar ahorita hasta que se abra de nuevo la de inactivación por tiempo y pues hasta que repitamos el ciclo. Entonces, cuando esta compuerta está cerrada, es donde tenemos el periodo refractario absoluto, ¿ok? Y el periodo refractario absoluto es el que estudiaremos ahorita y es el que nos importa ahorita. ¿Por qué? Porque hay situaciones en el que nuestro nodo SA empieza a mandar potenciales a lo loco, es decir, empieza a mandar uno y otro, y ahí el nodo AB, como está en potencial refractario absoluto, dice, no, pues si los mandas tan rápido, yo no los voy a conducir. Por lo tanto, es otra patología, ya la estudiarán, pero puedes tener flóter auricular o puedes tener mucha despolarización auricular y que tus aurículas anden como locas contrayéndose, pero tu ventrículo estará a su ritmo, estará pues a su propia despolarización. ¿Por qué? Porque como manda tan rápido, hasta que salga del periodo refractario absoluto, va a mandar otro potencial de acción. Y por lo tanto, tu ventrículo, aunque tu aurícula ande como loca, tu ventrículo estará normal. Esto es como un mecanismo de protección porque pues si la aurícula anda como loca no nos preocupa tanto. De hecho, a veces no se trata, pero si nuestro ventrículo anda como loco, eso nos provocaría inmediatamente un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque no podría llenarse y no podría contraerse de una forma adecuada. ¿Ok? Y a partir de esto tenemos los bloqueos AB. Y los bloqueos AB dependen, o lo que nos fijamos, es en el segmento PR. El segmento PR es este segmento que lo que representa es el paso de la electricidad a través del nodo AB, ¿ok? ¿Por qué es esto? Pues porque primero tenemos el nodo SA, que es quien nos está generando la onda P, y luego tenemos el segmento PR, que es el paso por el nodo AB, y luego, ya cuando pasó, tenemos el QRS. El segmento PR, pues hay de dos, puede estar acortado o puede estar alargado. Generalmente, un segmento PR normal lo dibujaría acá. Un segmento PR normal debe de ir entre punto 12 a punto 20 milisegundos. Bueno, segundos en este caso, ¿no? Punto 12 a punto 20 milisegundos, es decir, entre 3 cuadritos y pues entre 5 cuadritos. En este caso, pues 3 cuadritos, ¿ok? Y si va o si es menor a punto 12, es lo que conocemos como un síndrome de preexcitación. Si dura más de punto 20, es lo que conocemos como un bloqueo atrioventricular. ¿Por qué? Porque está tardando más. Ahora, lo dividimos en 3 grados: bloqueo de primer grado, segundo grado, tercer grado, y el de segundo grado lo dividimos en otro. Pero veamos cómo funciona. El bloqueo AB de primer grado es exclusivamente un PR prolongado de más de 200 milisegundos o de más de 0.20 segundos. ¿Y qué significa esto? Que nuestro nodo AB está conduciendo más lento. Por alguna razón, porque pues hay menos canales HCN, porque así lo quiso, tu nodo AB está conduciendo más lento. Esto no es peligroso, es peligroso que progrese hacia los otros bloqueos, pero en sí pues no es peligroso y no nos preocupamos si alguien tiene un bloqueo AB de primer grado y pues es un PR prolongado. El ejemplo es este, en donde medimos y aquí tiene como 1, 2, 3.
4, 5 cuadritos, incluso 6 contando acá porque como que lo agarramos a la micha. 6 cuadritos, lo cual significa que mide más de 0,20 segundos o más de 200 milisegundos. Por lo tanto, tenemos un PR prolongado, lo demás está completamente normal, pero esto es lo que conocemos como bloqueo de primer grado, ¿ok? Que tu nodo está conduciendo más lento. Tenemos el bloqueo de segundo grado, que es lo que conocemos o como lo dividimos en bloqueo de segundo grado MOVIX 1 y MOVIX 2. En el MOVIX 1, el PR se alarga progresivamente hasta que una P no conduce. ¿Qué significa esto? Tenemos que tu aurícula está mandando muy rápido o por alguna razón tu nodo AB pues está despolarizando, está durando más y por lo tanto pues está más lento. ¿Ok? Lo que vas a hacer aquí es medir nuestro segmento PR. Lo primero que dice es que se alarga progresivamente, que es la diferencia entre el MOVIX 2. Y vamos a medirlo porque, por ejemplo, aquí tenemos que mide 3 cuadritos, ¿ok? Aquí mide lo normal. En el siguiente tenemos que mide 4. Aquí ya mide como 6. Y aquí ya no hay QRS. ¿Qué significa? Que se fue acortando tanto, fue despolarizando cada vez más temprano hasta que en una le pegó al periodo refractario absoluto. Y aquí el nodo AB dijo, no, yo no puedo pasar eso, y por lo tanto no lo pasó y no generó QRS hasta que se reinició, ¿ok? Y así se va alargando y de repente no conduce y se va alargando y de repente no conduce. Eso es un MOVIX 1. Tenemos el MOVIX 2 en el que el PR es fijo y pues ocasionalmente una P no conduce, pero aquí no se alarga progresivamente, es decir, este mide lo mismo que este y mide lo mismo que este hasta que pues de repente no hay QRS. Esto pasa porque igual de repente no le pega el periodo refractario absoluto y pues la única diferencia entre el MOVIX 1 y MOVIX 2 es que no se alarga progresivamente el 2 como en el MOVIX 1, ¿ok? Y por último, tenemos lo más peligroso. El MOVIX 2, de hecho, es peligroso porque puede progresar a un bloqueo de tercer grado. Y el más peligroso, que es el bloqueo de tercer grado o lo que conocemos como bloqueo AB completo, es cuando nuestra aurícula, nuestro nodo SA, va completamente a su rollo y el ventrículo va completamente al suyo. Entonces es lo que conocemos como disociación atrioventricular, en el que la P no está en relación uno a uno como pues con el QRS. Y lo podemos ver acá, en el que tenemos que aquí no hay P y tenemos un QRS y luego aquí pues está la T, tenemos otra P, tenemos otra P y luego otro QRS, la T, la P que se sumó con la T y otra P y así. Es decir, tenemos más P's o más QRS, pero el punto es que no van en relación uno a uno, como si tenemos más o menos en los otros, en el que es una P, un QRS, una P, un QRS, una P, un QRS. O en este, ¿no? Una P, un QRS, una P, un QRS. En el bloqueo de tercer grado, el bloqueo más peligroso, cada quien va por su lado, ya no están conectados y ustedes me dirán cómo es que se despolariza si no está funcionando el nodo AB, cómo rayos se está despolarizando nuestro ventrículo. Y pues esto es lo que conocemos como un foco de escape en el que por algún lado, por acá, por la esquinita o así, eh, algo está generando que nuestro ventrículo se despolarice. Puede ser un foco a partir del nodo SA, puede ser un foco abajo del nodo SA. ¿De qué va a depender? Pues del QRS, ¿ok? Pero esto está generado por nuestros focos de escape y nos genera ritmos de escape. Un ritmo de escape nodal
es decir, proveniente del nodo SA o del nodo AB, aunque está erróneo, pues está proveniente de ahí, tendrá un QRS estrecho. Y un ritmo de escape ventricular tendrá un QRS ancho. ¿Esto por qué? Porque, bueno, lo dibujaré acá. Así está nuestro corazón, ¿no? ¿Y qué significa que un QRS esté estrecho o qué significa que un QRS está ancho? Un QRS estrecho significa que surgió de aquí del nodo AB, que el nodo AB no está conectado con el SA, pero lo está despolarizando desde aquí. Si lo está despolarizando desde aquí, significa que lo hará muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque solo tiene que recorrer esta parte, al contrario que si fuera normal, que recorre desde acá hasta acá, ¿ok? Si lo generamos desde acá y solo recorre esta parte, se transmitirá muy rápido la electricidad y tendremos un QRS estrecho, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un foco ectópico ventricular o un foco que nos está generando la despolarización, en este caso ventricular? Significa que es generado por una célula de músculo cardíaco, pero como estas células no conducen como tal o no están hechas para conducir rápido la electricidad, en este caso va a generar una conducción más tardía, aunque esté a la misma altura que el nodo AB, y por lo tanto tendremos un QRS ancho. Y pues de eso depende el foco. Por ejemplo, en este ejemplo, tenemos pues un QRS estrecho y por lo tanto tendremos un foco en el nodo AB o un foco nodal, ¿ok? Y ese es un bloqueo de tercer grado caracterizado porque la P y el QRS no tienen relación alguna. Y pues sería todo. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Va.